Buenas tardes, alumnos y alumnas del curso Derecho Civil 3. Siendo aproximadamente las 16 horas del día 2 de junio del año 2020, vamos a comenzar a estudiar otro de los modos de extinguir las obligaciones. Recuerdo que en clases anteriores yo les dije, mire, que el artículo 1567 del Código Civil reglamentaba los modos de extinguir obligaciones en una enumeración no taxativa y en una enumeración donde, si bien habían 10 modos, en realidad son 11, porque el inciso primero establecía o establece la resiliación o mutuo disenso. De acuerdo al artículo 1567, número 2, las obligaciones se extinguen, además de la resiliación o mutuo disenso, en todo parte por la novación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es estudiar qué es la novación. La novación está definida en el artículo 1628 del Código, que dice que es la sustitución de una nueva obligación a otra, la cual queda, por tanto, extinguida. Dicho de manera muy simple, muy simple. En la novación, una obligación se extingue por el nacimiento de otra obligación. A diferencia de lo que ocurría con el pago, ¿cierto?, donde nosotros estudiábamos que ejecutándose la prestación debida, la obligación se extinguía, en la novación, la obligación vigente se extingue por el nacimiento de otra obligación. Desde un punto de vista de la naturaleza jurídica de la novación, nosotros podemos decir que ella es una figura híbrida, que participa en forma simultánea del carácter de contrato y convención. ¿En qué sentido es contrato? En generar la nueva obligación. ¿Y en qué sentido convención? En extinguir la primera obligación. Por lo tanto, la novación es un modo de extinguir obligaciones porque extingue la primitiva, pero al mismo tiempo es un contrato, porque permite el nacimiento de una nueva obligación. La transacción también tiene esta misma naturaleza jurídica híbrida, contrato y convención. ¿Cuáles son los requisitos para que haya novación? Son los siguientes. 1. Una obligación anterior que es la que se va a extinguir. 2. Una obligación nueva que va a reemplazar a la anterior. 3. Una diferencia esencial entre ambas obligaciones. 4. Capacidad de las partes para novar. Y finalmente, la intención de novar, denominada el animus novandi. Veamos cada uno de estos requisitos. Primero, una obligación que se va a extinguir. Obligación que puede ser civil o natural, pero que en todo caso debe cumplir dos condiciones. Debe ser evidentemente una obligación válida, porque si es una obligación afecta a un vicio en su validez, la obligación se va a extinguir por la declaración de nulidad. Y B, no puede ser una obligación sujeta a condición suspensiva. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que estando pendiente la condición suspensiva, no ha nacido el derecho ni ha nacido la correlativa obligación. Solo hay un derecho en latencia, un derecho en potencia o un germen de derecho. Segundo, una nueva obligación que va a reemplazar a la anterior. Esta obligación puede ser civil o natural
y no puede estar sujeta igualmente a condición suspensiva. Sin embargo, respecto a la condición, pueden las partes convenir que el primer contrato quede desde luego abolido sin aguardar el cumplimiento de la condición pendiente. 3. Diferencia esencial entre ambas obligaciones. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo diferencia esencial? Porque si no la hay, las obligaciones van a coexistir. Para que una extinga la otra, tiene que haber, como digo, una diferencia, insisto, esencial. A este respecto, voy a examinar con ustedes el artículo 1631 del Código Civil. A ver, de acuerdo a esa norma, hay diferencia sustancial cuando hay un cambio en la persona del deudor, cuando hay un cambio en la persona del acreedor, cuando hay un cambio en el objeto de la prestación y cuando hay un cambio en la causa. Leo el 1631. La novación puede efectuarse de tres modos. 1. Sustituyéndose una nueva obligación a otra sin que intervenga nuevo acreedor o deudor. 2. Contrayendo al deudor una nueva obligación respecto de un tercero y declarándole en consecuencia libre de la obligación primitiva el primer acreedor. Y 3. Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo que en consecuencia queda libre. Por lo tanto, solo hay diferencia sustancial o esencial, más bien dicho, si cambia el deudor, si cambia el acreedor, si cambia el objeto de la prestación o cambia la causa. Luego, el código en los artículos 1646, 1647 primera parte, 1648, 1649 y 1650 refiere una serie de casos en que por no haber esta diferencia esencial no hay novación. ¿Cuáles son estos casos? Primero, no hay novación si la nueva obligación consiste simplemente en añadir o quitar una especie, género, cantidad a la primera. Imaginémonos, primera obligación, pagar 45 quintales de trigo. Segunda obligación, pagar 46 quintales de trigo. La ley dice, no, ahí no estamos hablando, o sea, no hay innovación. O sea, ahí simplemente van a coexistir ambas obligaciones. Una aplicación de esta situación se produce cuando la nueva obligación establece intereses no contemplados en la primera o varía la tasa. Por la misma razón, tampoco hay innovación si la primera obligación no era reajustable y la segunda lo es. O sea, la ley dice, mire, si usted le va a añadir o le va a quitar una especie, género o cantidad a la primera, no hay innovación. Tampoco hay innovación si la nueva obligación se limita a imponer una pena o a establecer otra para el caso de incumplimiento. A ver, debo pagar la renta y luego convengo una multa por cada día de atraso. Cuando impongo la multa por cada día de atraso, ¿estoy sustituyendo la obligación principal? No. Ahí va a coexistir la obligación principal de pagar la renta y la indemnización moratoria. Por lo tanto, no hay innovación. Tampoco hay innovación si solo se cambia el lugar del pago. O sea, si yo debo pagar en Santiago y convengo que debo pagar en Los Ángeles, ese cambio no implica innovación. O sea, no vamos a extinguir la primitiva obligación ni va a surgir otra. Tampoco hay innovación por la mera reducción del plazo. O sea, si yo mañana en la obligación digo que debo pagar el 30 de diciembre de 2020 y luego convenimos que es el 30 de noviembre de 2020, ese cambio en el plazo tampoco constituye innovación. Tampoco hay innovación por la sola ampliación del plazo. Debo pagar el 30 de septiembre, convenimos que ahora pague el 30 de diciembre. Ese aumento en el plazo tampoco constituye innovación. Ahora, fuera de los casos establecidos en el código
donde expresamente nos dice que no hay innovación, hay otros casos que están establecidos en otros cuerpos legislativos o incluso en otros cuerpos legislativos que incluso la doctrina y la jurisprudencia entienden que tampoco es innovación. Aquí tenemos dos casos, uno en materia de letra de cambio y pagaré y otro en materia de ley de cuentas corrientes bancarias y cheques. A ver, en materia de letra de cambio y pagaré, ¿qué dice la ley? El giro, aceptación o transferencia de una letra no extingue, salvo pacto expreso, las relaciones jurídicas que les dieron origen. No producen innovación. Por ejemplo, si yo celebro un contrato de compraventa y establezco que el precio de la compraventa lo voy a pagar el 30 de diciembre de 2020. Y para facilitar el pago de ese precio, por ejemplo, acepto un pagaré, la ley dice que la aceptación del pagaré no extingue la obligación de pago del precio, salvo que lo digamos expresamente. Por lo tanto, se va a entender que la suscripción del pagaré o el giro y aceptación de la letra solo constituyen medios para facilitar el pago del precio, pero no para extinguir el pago de la obligación establecida en el contrato para hacer surgir la obligación del pagaré. Y lo mismo pasa con la ley de cuentas corrientes bancarias y cheques, cuando dice, mire, que el cheque girado en pago de obligaciones no produce la novación de estos cuando no es pagado. O sea, si yo mañana digo que el precio de la compraventa se paga el 30 de diciembre de 2020 y me giran un cheque por ese monto para el 30 de diciembre de 2020 y el cheque sale protestado por falta de pago, no significa que que hoy día yo solo tenga que cobrar el cheque. Yo puedo seguir perfectamente cobrando el precio de la compraventa y utilizando la compraventa como título ejecutivo. O sea, en definitiva, el giro, aceptación o transferencia de una letra o suscripción de un pagaré o el giro de un cheque no producen novación de la obligación subyacente. Cuarto requisito de la novación, capacidad de las partes para novar. Obviamente que esto es importante porque piensen, vamos a extinguir una obligación y le vamos a dar vida a otra. Por lo tanto, se requiere en el acreedor capacidad de disposición. ¿Por qué? Porque va a extinguir su crédito. En cambio, para el deudor basta con la llamada capacidad para obligarse. Y finalmente, como quinto requisito de la novación, está la intención de novar o animus novandi. ¿Qué dice la ley 1634? Para que haya novación es necesario que lo declaren las partes o que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar, porque la nueva obligación envuelve la extinción de la antigua. Si no aparece la intención de novar, se mirarán las dos obligaciones como coexistentes y valdrá la obligación primitiva en todo aquello en que la posterior no se opusiere a ella, subsistiendo en esa parte los privilegios y cauciones de la primera. Por lo tanto, la novación no se subentiende, necesita evidentemente una manifestación concluyente, expresa en tal sentido. Por lo tanto, de la norma que acabamos de leer, se desprende entonces que no es necesario que este ánimo se manifieste en forma expresa, ya que basta con que aparezca indudablemente que su intención ha sido novar. Es decir, podemos entender a primera vista que habría innovación si las partes son concluyentes en la idea de novar, o bien cuando aparezca claramente que han querido novar, o sea, una especie de manifestación tácita. Sin embargo, el 1635, en materia de innovación por cambio de deudor, establece que esta intención
necesariamente tendrá que ser expresa. Y lo dice, la sustitución de un nuevo deudor a otro no produce novación si el acreedor no expresa su voluntad de dar por libre al primitivo deudor. La forma de expresar esta voluntad no requiere de términos sacramentales, bastando con que de las declaraciones de las partes quede manifiesto la intención del acreedor de dar por libre al primitivo deudor. Tipos o clases de novación. 2. Novación objetiva, novación subjetiva. Novación objetiva. Esta puede ser por cambio en la cosa debida o cambio en la causa de la obligación. Repito, la novación objetiva del artículo 1631 puede darse por un cambio en la cosa debida, por ejemplo, debo una cantidad de dinero y posteriormente se acuerda la entrega de un vehículo para extinguirlo, o bien un cambio en la causa de la obligación. Por su parte, la novación subjetiva puede ser por cambio de acreedor, 1631 número 2, o bien por cambio de deudor. En la próxima sesión vamos a continuar con la novación. Muchas gracias.